Hay un país en el mundo que en menos de 12 meses fue atacado por Israel, bombardeado por Estados Unidos, vio colapsar uno de sus bancos más grandes, perdió gran parte de su programa nuclear y tiene hoy a su propia población en las calles exigiendo el fin del régimen. Ese país no está en los titulares principales, no tiene la cobertura que merece, y lo que está ocurriendo ahí puede redefinir el mapa de poder de todo el planeta. Estamos hablando de Irán, y si crees que entiendes lo que está pasando, espera a terminar este video, porque lo que los medios muestran es apenas la superficie de algo mucho más profundo, mucho más peligroso, y con consecuencias que van a llegar mucho más lejos de lo que nadie está dispuesto a admitir hoy. Quédate hasta el final, porque la pieza que falta en este rompecabezas geopolítico es la que nadie está discutiendo en los canales principales. Para entender lo que ocurre hoy, hay que ir a 1979, en ese año. Una revolución islamista derrocó al Shah de Irán y estableció una república teocrática que desde el primer día declaró a Estados Unidos como su enemigo principal. No fue retórica, fue política de Estado. Desde entonces, Irán construyó todo su sistema de poder sobre una lógica de resistencia frente al Occidente. Sus alianzas, sus decisiones militares, su política exterior, todo giraba alrededor de esa narrativa. Pero construir un Estado sobre la resistencia tiene un costo enorme. Significa sanciones, significa aislamiento económico, significa que la población paga el precio de una confrontación que los líderes del régimen mantienen viva porque necesitan un enemigo externo para justificar el control interno. Y durante décadas, ese modelo funcionó. La amenaza de afuera cohesionaba a la gente adentro. El problema es que ese modelo tiene una fecha de vencimiento y Irán la alcanzó. Para entender cómo llegó el país a la situación actual, hay que entender su geografía. Irán está encerrado por montañas al norte y al oeste, por desierto al este y por el Golfo Pérsico al sur. Esa geografía lo convirtió históricamente en una fortaleza natural difícil de invadir, pero también limitó su capacidad de expandirse. Un país que no puede expandirse directamente necesita otra manera de proyectar poder. Y la manera que Irán encontró fue lo que hoy se conoce como el eje de la resistencia. El eje de la resistencia es una red de grupos armados que Irán financia, entrena y dirige desde afuera de sus fronteras. Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak. Estos grupos son los brazos de Irán en la región. Le permiten crear problemas a sus enemigos sin comprometer directamente su territorio. Es una estrategia que los analistas llaman poder indirecto o guerra de baja intensidad. Y durante años fue extraordinariamente efectiva. Pero entre 2023 y 2025, esa estrategia empezó a desmoronarse. Primero fue Hamas a los ataques del 7 de octubre de 2023. Desencadenaron una respuesta Israel que destruyó gran parte de la infraestructura del grupo en Gaza y eliminó a buena parte de su liderazgo. Irán perdió uno de sus instrumentos más importantes en la región. Luego fue Siria, el régimen de Bashar al-Assad, que era el eslabón central de la cadena que conectaba a Irán con el Líbano, cayó a finales de 2024. De repente, el corredor terrestre que permitía a Irán mover armas y recursos hacia Hezbollah quedó cortado. Y luego vinieron los ataques directos. En junio de 2025, ocurrió algo que muchos analistas consideraban improbable. Israel atacó directamente instalaciones nucleares iraníes en territorio iraní. No fue a través de un grupo proxy, no fue a través de sanciones. Fue un ataque militar directo, y los días siguientes fueron lo que los medios llamaron la guerra de los 12 días. 12 días de bombardeos cruzados, misiles iraníes impactando en territorio israelí, ciudades bajo sirenas de alerta, y un mundo conteniendo la respiración ante la posibilidad de una escalada que pudiera arrastrar a Estados Unidos, a Rusia y a China al mismo conflicto. No llegó a ese punto, pero estuvo cerca. Y cuando Estados Unidos intervino directamente con lo que llamó la Operación Midnight Hammer, atacando 3 de las instalaciones nucleares más importantes de Irán, el panorama cambió radicalmente. El programa nuclear iraní, que el régimen había desarrollado durante décadas como su principal carta de seguridad frente a una posible invasión, quedó severamente dañado. Eso no es un detalle menor, es el colapso de la estrategia de disuasión más importante que tenía el régimen para garantizar su propia supervivencia. Porque hay que entender por qué Irán quería una bomba nuclear, no necesariamente para usarla, sino porque ningún país que tiene armamento nuclear ha sido invadido nunca. La lógica era simple en sí: desarrollas la capacidad nuclear,
Nadie te ataca directamente porque el costo potencial es demasiado alto. Es la misma lógica que protege a Corea del Norte. Es la misma lógica que hace que Pakistán sea intocable pese a todos sus problemas internos. El arma nuclear no es solo un arma, es un escudo en Irán. Perdió ese escudo. Y lo sabe al mismo tiempo que el escenario externo colapsaba. El interior del país entró en una crisis que hoy ya no tiene precedentes en la historia de la República Islámica. Para finales de 2025, la inflación en Irán llegó a niveles devastadores. Los precios de los alimentos subieron más de un 70% en un año. El rial, la moneda nacional, se depreció hasta un punto en que el dólar equivalía a 145.000 tomans. Para que eso tenga sentido, imagina que el dinero en tu bolsillo pierde la mitad de su valor en meses y los precios de la comida casi se duplican al mismo tiempo. Y entonces ocurrió algo que terminó de encender la mecha. En octubre de 2025, el banco Hacienda, uno de los bancos privados más grandes del país, colapsó. No fue un colapso gradual, fue una quiebra súbita que dejó a miles de ahorradores sin acceso a su dinero. El banco había estado acumulando pérdidas durante años, con préstamos que nunca se devolvieron, muchos de ellos vinculados a personas conectadas con el propio régimen. Y cuando finalmente cayó, la señal que envió a la población fue devastadora. El régimen no solo es incapaz de proteger la economía, es parte del problema. Las protestas que estallaron a finales de diciembre de 2025 comenzaron como cualquier otra cosa que ha visto Irán en los últimos años económicas, localizadas y dispersas, pero en pocos días se convirtieron en algo diferente, algo que los analistas describieron como las manifestaciones más grandes desde la revolución de 1979 a comerciantes, trabajadores, universitarios, mujeres, jóvenes, personas que nunca habían salido a protestar, todos en las calles, con una demanda que ya no era económica, era existencial, el fin del régimen. El gobierno respondió con lo que siempre ha respondido, cortes de Internet, fuerzas de seguridad, represión. Pero hay algo diferente esta vez, y ese algo es lo que vamos a explorar en el siguiente capítulo, porque lo que está ocurriendo en Irán no es solo una crisis, es el principio de una transformación que puede reconfigurar todo el tablero geopolítico de Medio Oriente, y las consecuencias van a llegar mucho más lejos de lo que cualquier gobierno del mundo está dispuesto a reconocer hoy. Si este análisis te está abriendo los ojos, suscríbete ahora y activa la campana. El siguiente capítulo es donde todo cobra sentido, porque vamos a responder la pregunta que nadie está haciendo en los canales principales. Si el régimen iraní cae, ¿qué viene después? Y la respuesta es más inquietante de lo que crees. Existe una frase en geopolítica que los estrategas repiten en silencio cuando hablan de situaciones como la de Irán. Hoy, la frase dice: así en los estados no desaparecen, se transforman. Y lo que viene después de una transformación violenta es casi siempre más caótico, más peligroso y más impredecible que lo que había antes. Irán está en ese punto. El régimen que nació en 1979 nunca estuvo tan debilitado como hoy. Su programa nuclear destruido, su red de aliados regionales desmontada, su economía en colapso, su población en las calles. Y sin embargo, el régimen sigue en pie. Y eso, paradójicamente, es uno de los escenarios más peligrosos que puede existir. Porque un régimen que siente que no tiene nada que perder es un régimen que puede hacer cualquier cosa. Para entender qué puede ocurrir a continuación, hay que entender quién tiene realmente el poder dentro de Irán hoy. No es el presidente, no es el parlamento. En la República Islámica, el poder real está distribuido entre el líder supremo, que es Ali Jamenei, y la Guardia Revolucionaria Islámica, conocida por sus siglas en persa como los Pasdaran. La Guardia Revolucionaria no es solo un ejército, es un estado dentro del estado, controla sectores enteros de la economía iraní. Tiene sus propias empresas, sus propios contratos, sus propias redes de influencia, y su rama exterior, la Fuerza Quds, es la que ha operado durante décadas para proyectar el poder de Irán más allá de sus fronteras. Con el debilitamiento del régimen, la Guardia Revolucionaria no retrocede, se expande, llena el vacío. Y los analistas que siguen de cerca la situación interna de Irán señalan algo que debería preocupar a cualquier gobierno del mundo. En la medida en que el poder político civil se debilita, el control real del país está pasando progresivamente a manos de los militares. Eso no es democratización, es lo contrario, y aquí es donde el análisis geopolítico se vuelve verdaderamente complejo. Porque Irán no existe en un vacío, existe en un tablero donde cada movimiento afecta a múltiples actores, y ninguno de esos actores
quiere un Irán en caos, ni siquiera los que llevan años presionando al régimen. Estados Unidos es el primer actor a considerar. La postura oficial de Washington es que quiere un Irán sin capacidad nuclear y sin capacidad de desestabilizar la región a través de sus proxies. Pero un Irán colapsado no es eso. Un Irán colapsado es un vacío de poder en una de las regiones más estratégicas del planeta, con 180 millones de personas, fronteras con Irak, Afganistán, Pakistán y Turquía, y control sobre el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo. Ese vacío no se quedaría vacío por mucho tiempo, lo llenarían otros. Y la pregunta que ningún estratega estadounidense puede responder con certeza es ¿quiénes serían esos otros? El segundo actor es China. Pekín tiene una relación particular con Irán. No es una alianza ideológica, es una relación transaccional basada en el petróleo. China compra entre el 85 y el 90% del crudo iraní que logra llegar a los mercados internacionales, muchas veces a través de intermediarios y buques que apagan sus sistemas de rastreo para evadir las sanciones. Para China, un Irán estable, incluso un Irán con este régimen, es preferible a la incertidumbre. Un colapso iraní interrumpiría ese flujo y complicaría los planes energéticos de Pekín en el corto plazo. Pero también hay una visión de largo plazo. Si el régimen cae y se produce una ventana de reordenamiento político en Irán, China tiene la capacidad económica y la voluntad estratégica de posicionarse como el socio principal de cualquier gobierno que emerja, no por ideología, por recursos y por posición geográfica. El tercer actor es Rusia. Moscú tiene una mirada completamente diferente. Para Putin, un Irán debilitado es una pérdida de un aliado que le permite proyectar presencia en Medio Oriente sin comprometer directamente recursos rusos. Pero también es una oportunidad, porque si la región entra en un periodo de reconfiguración, Rusia tiene experiencia histórica de maniobrar en el caos, y el caos, bien manejado, es una herramienta de política exterior tan válida como cualquier otra. El cuarto actor es Israel, y aquí la lógica se vuelve más compleja de lo que parece desde afuera. Israel atacó las instalaciones nucleares iraníes, apoyó los ataques estadounidenses. Desde la perspectiva de Tel Aviv, la destrucción del programa nuclear iraní era una necesidad existencial. Irán había prometido públicamente la eliminación del Estado de Israel. No se puede negociar con una amenaza existencial. Se neutraliza, y eso es lo que Israel hizo. Pero hay una paradoja en esa lógica. Un Irán debilitado, pero no destruido. Un Irán humillado, pero con el régimen todavía en pie. Es un Irán con incentivos enormes para buscar revancha. No de manera directa. Eso ya demostró ser demasiado costoso, sino a través de exactamente los mecanismos que usó durante décadas en proxies, ciberataques, operaciones encubiertas, financiamiento de grupos que actuarán en el momento y el lugar que el régimen elija. Destruiste el programa nuclear. No destruiste la voluntad. Y la voluntad, sin el control que daba el arma nuclear, puede ser aún más impredecible. Y luego están las protestas internas, que son el factor más difícil de analizar porque son el factor más genuinamente humano de toda esta situación. La gente que está en las calles de Teherán, de Isfahán, de Mashhad, no está protestando por geopolítica, está protestando porque no puede pagar la comida, porque perdió sus ahorros en el banco que quebró, porque lleva años viendo cómo el régimen gasta recursos en guerras y en proxies en países extranjeros, mientras el agua escasea en ciudades iraníes, porque recuerda a Mahsa Amini, la joven que murió en 2022 a manos de la policía de la moral, y a todas las que vinieron después, porque está harta. Esa rabia es real, esa rabia es legítima, y esa rabia puede ser el factor que finalmente cambie algo que 4 décadas de sanciones internacionales no pudieron cambiar. Pero hay algo que la historia enseña sobre las revoluciones en países con estructuras de seguridad profundas. No siempre terminan donde empiezan. La revolución de 1979 comenzó con una coalición amplia, que incluía liberales, marxistas, nacionalistas y religiosos. Terminó siendo controlada exclusivamente por los religiosos más radicales. Los demás fueron desplazados, exiliados o eliminados. La Guardia Revolucionaria que hoy reprime las protestas es el producto de ese proceso. Si el régimen cae, ¿quién llena el vacío? Una democracia liberal, posible, pero improbable en el corto plazo. Los militares que ya están tomando más control, un periodo de fragmentación interna donde diferentes facciones compiten por el poder. Cada uno de esos escenarios tiene consecuencias radicalmente diferentes para la región y para el mundo. Y lo más honesto que se puede decir es esto:
Nadie lo sabe, ningún servicio de inteligencia, ningún analista, ningún gobierno tiene una respuesta clara sobre lo que viene después en Irán. Lo que sí se puede decir es que el proceso que está ocurriendo ahí es uno de los más significativos en la historia reciente de Medio Oriente, y que sus consecuencias van a moldear la geopolítica global durante décadas. Lo que está pasando en Irán no es una nota al pie de la historia. Es un capítulo central y estamos en el medio de él. El régimen que prometió resistir para siempre está mostrando sus grietas más profundas. La población que aguantó durante décadas está diciendo que ya no puede más. Las potencias globales están maniobrando en las sombras para posicionarse para lo que venga. Y el mundo, distraído por otros titulares, no está prestando la atención que este momento merece. Ese es exactamente el propósito de este canal. Traer lo que importa, analizar lo que otros evitan, pensar en voz alta lo que muchos prefieren no decir. Si este contenido te hizo pensar diferente sobre lo que ocurre en el mundo, suscríbete ahora, activa la notificación para no perderte el próximo análisis, y comparte este video con alguien que crea que entiende Medio Oriente, porque después de esto va a entenderlo de una manera completamente diferente.